Buenos días. ¿Cómo están? ¿Seguro que están bien? ¿Seguro? ¿Están bien? Ah, bueno. Mi nombre es Andrés García, como diría la compañera. Soy de la Corporación Otro Puente, narrador oral de la ciudad de Medellín y en nuestro país. Colombia he representado a la ciudad en varios certámenes de narración oral en el país. Para hoy, pues queríamos hacer como una presentación del sistema de bibliotecas, pero lo quisimos hacer por medio de un cuento. Y los invito entonces a todos ustedes para que entren en ese cuento, para que ustedes con su imaginación, su creatividad, entren en el cuento y den un viaje en esta nave que es la biblioteca para pasar por el pasado y el presente de la historia de las bibliotecas y cómo se convirtieron en lo que hoy en día son. Sean todos bienvenidos entonces a este espacio que es de ustedes y que ahora en adelante les va a ser una herramienta eficiente para todo su quehacer universitario. Fuerte el aplauso para ustedes y sean todos bienvenidos. Cuenta la antigua leyenda que en un tiempo que está en la espalda del tiempo existió una bodega de libros en las tierras de Alejandría. Centenares de escritos, pensamientos estaban allí. Todos los pensadores de todos los tiempos llegaban allí y traían cuentos, historias, leyendas y las más espeluznantes epopeyas estaban allí. Llegó a esta bodega de libros un personaje muy particular, un personaje misterioso. Era un libro grande y grueso, con una pasta gruesa y unas incrustaciones de oro en las hojas de su libro. Todos los libros lo miraban así como cuando uno llega por primera vez a la universidad. Así miraban aquel libro, como con esa mezcla de intriga, con esa mezcla de envidia miraban aquel libro. Porque nadie sabía de dónde venía ni para dónde iba. Además, buenos días. Además, ese libro no tenía ni tallado ni pintado el nombre del libro ni de su autor en la carátula de él. Así que se fue convirtiendo lentamente se fue convirtiendo en un misterio que todos querían resolver. Pasaban los días y todas las personas que llegaban a esa bodega de libros de Alejandría buscaban aquel libro. Era el libro más consultado que había allí. ¿Por qué? Porque dentro de sus páginas, en su contenido, encontraban las más maravillosas aventuras. Además, tenía 1300 páginas que daban fe de todas sus hazañas, sus viajes y sus interesantes epopeyas que había tenido. Todos consultaban aquel libro. Y así, todos los libros que estaban al lado de él veían cómo él se iba convirtiendo en un libro cada vez más maravilloso. Además, este libro, dentro de su contenido, tenía escritos del futuro, donde decía que las bodegas de libros se iban a convertir en un espacio donde iba a confluir la información para estar al servicio de todas las personas. Pasó el tiempo, pero todos esos escritos y todos sus pensamientos y aquellos libros que estaban allí, las historias, los cuentos, las leyendas, que estaban en aquella bodega de libros de Alejandría, duraron muy poco tiempo, porque una noche sucedió algo aterrador que nadie sabía por qué. Una noche, mientras los libros descansaban y dormían, cada uno en su lugar respiraba.
Y esa noche oscura, alguien prendió fuego a aquella bodega. Le prendió fuego a la bodega de libros de Alejandría. Y aquellas llamas se fueron creciendo como bestias salvajes y abrieron sus fauces, queriéndose comer todo lo que encontraban a su paso. Se comieron todo lo que encontraban a su paso. Los cuentos, los libros, las leyendas, las epopeyas, las historias, todas se fueron acabando y consumiendo por aquel fuego. Solamente quedó uno, aquel libro grande y grueso de incrustaciones de oro en sus hojas que lo habían salvado y liberado de las fauces ardientes de aquel fuego. Pasó por los días, pasó por los años, pasó por los meses, pasó por los siglos de los siglos. Pasó por los siglos de los siglos. ¿Eh? Amén. Pasó por los siglos de los siglos. Salid de miedo. Digan amén. ¿Usted sabe qué quiere decir amén? Así sea. ¿Qué dijeron? Es que pasó por los siglos de los siglos. Amén. Eso, así sea, ¿cierto? Entonces, por allí pasaba el tiempo y aquel libro estaba debajo de los escombros, debajo de las cenizas, debajo de todo aquello que había dejado aquel fuego. Muchos siglos después pasaba un viajero que caminaba como caminaban todos los viajeros cuando estaban de viaje, un viajero que llevaba su sombrero negro de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problema, salir volado, lentes oscuros para que no supieran que estaba mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Cuando él estaba ahí, brillando estaba aquel libro con los rayos del sol, porque en las incrustaciones de oro que tenía sus hojas brillaban los rayos del sol. Cuando él vio esto, inmediatamente se acercó al libro, lo tomó y se dio cuenta que era como una joya antigua y la guardó. La guardó allí porque quería llevársela a un amigo que lo estaba esperando en su país. Porque cuando los viajeros van de viaje a alguna parte, pues traen algo representativo de ese lugar para regalárselo a alguien de sus afectos. ¿Es lo que sí? ¿O no? ¿Usted cuando va a viajar? ¿Cómo? Cuando estaba viajando le lleva algo a alguien, pues que usted le quiere. A veces, pero sí lo ha hecho. Sí, tú también. Tú también. Por ejemplo, hay gente que va al desierto del Sahara y traen un poquito de arena, se lo regalan a alguien. Hay gente que va al mar y se traen un poquito de agua y se lo regalan a alguien. Hay gente que va a Egipto y traen un triangulito y se lo regalan a alguien. Hay gente, inclusive, conozco datos de personas que han ido a la Torre de Pizza y han traído 3 porciones con gaseosa y se la regalan a alguien. Ahí estaba ese libro. Aquel se lo llevó para su país natal, se lo entregó a su amigo que lo esperaba ansiosamente, y su amigo, que estaba acostumbrado a que él les llevara cosas cuando viajaba, pues vio que el libro también era como una joya antigua y lo puso precisamente donde ponía sus cosas antiguas. Lo puso en la repisa donde estaban todos los libros antiguos. Él se sintió un poquito extraño porque se sentía como incómodo allí. Miraba allí y estaban los libros de economía. Allí estaban los libros de matemáticas, los de geometría, los de artística. Cuando miró al fondo, vio uno que nunca había visto antes. Era un ejemplar que tenía una pasta hermosa, suave y brillante. Tenía una mirada, unos ojos ahí, una mirada de color y una sonrisa de margen a margen. Esa mirada lo miraba profundamente, escrutándole lo más profundo de su contenido. Él se había enamorado gramaticalmente de esa revista artística que había allí. Y ella se había enamorado de él bibliográficamente. Cuando ella lo miró con esa mirada profunda y penetrante, él se intimidó y se escondió inmediatamente detrás de un mapamundi que había ahí. Todos los días se levantaba por la mañana a mirar dónde estaba la revista, porque él se había acostumbrado a ella, a ver su belleza, a ver su mirada, a ver su sonrisa. Pero cuando ella volteaba y lo miraba a él, él se escondía inmediatamente porque lo intimidaba y pensaba que él no era digno de ella. Un día se levantó, caminó hacia hasta la esquinita de la repisa y miró al fondo. Cuando comprobó que ella no estaba allí, ella ya no estaba ahí, él se puso muy triste por lo que estaba viendo, porque
No soportaba no verla, ya se había acostumbrado a su mirada y a su sonrisa, y cuando no la vio, pensó lo peor, pensó que se la habían llevado esa revista para otra parte, pensó que la habían rasgado, pensó que la habían reciclado, o quizás pensó de que la habían condenado a vivir debajo de un colchón, como muchas revistas viven allí. No lo podía creer. Así que sintió que esa revista le había roto el prólogo, que su introducción se había suspendido por un momento y que mientras caía lentamente sobre el piso, solo pudo levantar el índice. Cuando cayó allí y pasó el dueño de esta bodega de libros, vio que el libro ya estaba un poco viejo, que era un libro que estaba obsoleto, que ya nadie iba a leer. Así que prefirió botarlo. Lo llevó a la caneca de la basura que estaba afuera para que lo llevara alguien, o peor, para que pasara el carro de la basura y se lo llevara. Pero había un personaje que gracias a él tenemos un poco el equilibrio del universo, del mundo. El reciclador. El reciclador estaba allí. El reciclador estaba reciclando el plástico, el vidrio, el cartón, el papel, el plástico, el vidrio, el cartón, el papel, el plástico, el vidrio, el cartón, el papel. Y en el papel estaba el libro. Cuando vio el libro, sacó el libro grande y pesado y pensaba que con ese libro le iban a dar muy buena plata, pero que para poderlo vender lo tenía que rasgar para venderlo por kilos. Sí. Lo cogió de una pasta fuerte, lo cogió de la otra pasta fuerte, y cuando lo iba a rasgar, pasaba una hermosa mujer caminando por allí, y cuando vio que lo iba a romper, gritó: ¡dígalo! No. A mí me lo rasga. Él tenía empuñada la pasta en esta mano, la otra pasta en esta, y cuando lo iba a rasgar fuertemente pasó una hermosa mujer y le gritó: vamos a verlo con ustedes. Él tenía fuertemente esta pasta en esta mano, la otra en esta. Cuando lo iba a rasgar, inmediatamente una mujer muy bonita pasó y le gritó: ¡no! ¡No! ¡Rompa ese libro, compañero! ¡Entréguemelo y no se diga más! No se diga más, caballero, no se diga más. No se diga más porque el libro se lo voy a entregar. Tum, turun. La muchacha estaba como toda entusiasmada y toda contagiada de la energía futbolística que pasaba por esa ciudad en ese momento. Todo pareció la realidad, es pura coincidencia. Entonces, aquella muchacha cogió aquel libro y se lo llevó para una biblioteca. A una biblioteca. Cuando llegó allí, la gente de la biblioteca lo limpiaron, lo organizaron, le pegaron las pasticas que se le habían soltado un poquito y lo pusieron en un stand donde ponían a todos los libros de esa clase, de esa historia y de ese contenido. Él se sentía bien allí porque en sus páginas describía muy bien las bibliotecas. Los demás libros lo miraban. Los de economía decían que ciertamente era un libro que por su apariencia era un libro bastante económico. Otros decían, los de geometría, que según a su inclinación del lomo que tenía el libro, que podría ser un libro que databa desde el año 2000 o 3000. Los de religión decían que de pronto podría ser un libro hermano de la Biblia. Pero nadie sabía, pero lo que sí sabían era del incendio de Alejandría y sabían muy bien que había un sobreviviente de ese incendio. Este libro, como tenía tanta historia y tanta leyenda, era trasladado de biblioteca en biblioteca y él, de cada de sus viajes, de biblioteca en biblioteca, buscaba la revista que le había parado el prólogo por un momento y que le había entrecortado la introducción. Esa revista que lo había enamorado la buscaba por todas partes sin poderla encontrar. Esa revista que él quería encontrar porque él la quería encontrar para casarse con ella y poder tener con ella unos libritos. Y por qué no uno que otro artículo y armar su propia historieta y irse a vivir una enciclopedia propia. Pasaba de biblioteca en biblioteca y la buscaba y en uno de sus viajes de biblioteca en biblioteca llegó a una biblioteca grande, gigante, espaciosa, iluminada, bonita, organizada como esta, con exposiciones de escultura,
una biblioteca así como esta. Era exactamente como él la escribía en sus páginas, en su contenido. Él estaba feliz por lo que estaba viendo, porque además era un espacio donde la gente solamente no iba a leer, donde la gente solamente no iba a escribir. Era un espacio donde las personas podían entrar a un mundo donde podían soñar, crear, imaginar, sentir. Comprendió todo esto además porque la gente que había en esa biblioteca era gente cariñosa con los libros y que estaban altamente capacitados para enseñarle a otras personas y para ayudarle en la búsqueda de la información. Tenía una cantidad de herramientas dispuestas a todas las personas para que buscaran la información. Tanto así que este libro se sentía tan bien allí que quiso formarse. Se capacitó en una de las capacitaciones que brindaba la biblioteca en búsqueda y recuperación de la información, porque quería desarrollar esas habilidades. También se dio cuenta que la biblioteca prestaba libros y que no solamente tenía que entrar hasta allá, que lo podía hacer desde afuera, desde su propia casa podía hacer libros, inclusive tenían servicio de domicilio, le podían llevar el libro hasta su propia casa o entregar sus libros desde su propia puerta, en la comodidad. Él estaba encantado con todos los servicios y beneficios que tenía esta biblioteca y la universidad también, ¿cierto? Él estaba encantado con lo que estaba viendo y de tanto buscar se fue actualizando por completo. Se dio cuenta que las revistas también podrían ser desechadas, que también las revistas eran seriadas, pero a él no le importaba eso. Él la quería buscar porque él sentía que cada vez estaba más cerca de ella. Una vez, cuando la estaba buscando porque accedió a la base de datos que le había suministrado la biblioteca para que le diera datos para corregir y seguir su búsqueda, encontró una herramienta que le podía dar todas las claves precisas para encontrar lo que estaba buscando. Esa hermosa revista que lo había cautivado. Buscó en el catálogo en línea y comprobó la disponibilidad del material que había en la biblioteca y se dio cuenta en ese preciso momento que la revista estaba en el segundo piso, en la hemeroteca. En la hemeroteca estaba la revista y cuando él lo supo, sintió como un soplo misterioso, pero calientico. Lo fue subiendo hasta el segundo piso como si fuera el personaje de un cuento de hadas. Cuando llegó allí, la empezó a buscar. La buscaba por aquí, la buscaba por allá, la buscaba con ansiedad, con temor, con el mismo temor y con la misma ansiedad que busca un primíparo cuando llega a buscar el bloque 15 por primera vez en una universidad tan grande. Así la buscaba él. Buscaba por aquí, la buscaba por allá, la sacaba de aquí, la sacaba de allá. Cuando la encontró, la sacó lentamente, la giró despacito y delicadamente. Y cuando la tuvo enfrente, comprobó y se dio cuenta que esta era una edición distinta a la revista que él había conocido. Agotado, totalmente agotado por todos los esfuerzos que había hecho para encontrar esa revista que tanto quería. Pensaba que esa mirada tan profunda de colores que le daba esa revista de arte a él no la iba a volver a ver, y que esa sonrisa de margen a margen no la podría disfrutar más. Se dio por vencido y se sentó en una silla cómoda de las amplias salas de lectura que tenía esta biblioteca. Se sentó allí, cerró los ojos, durmió un poco. Cuando abrió los ojos, en aquella mesita de la sala de lectura de la biblioteca, vio dos ojos y una mirada de colores que lo miraba profundamente, como escrutándole su contenido. Luego, una sonrisa de margen a margen que se iba acercando cada vez más. Y lo abrazaron profunda y fuertemente, como solo lo podía abrazar la perseverancia, el amor y la búsqueda constante del conocimiento. A veces se le ve pasar por la biblioteca. Van a alguna feria de lectura que organiza la biblioteca. O a veces se les ha visto por ahí bailando en una fiesta del libro. Otras veces dicen que los han visto cogidos de las páginas, caminando por todos los espacios que hay en la biblioteca, o disfrutando de una exposición de un nuevo lector, de un nuevo escritor de la biblioteca. También puede estar en cualquier lugar de esta enorme biblioteca,
que más que una biblioteca es un universo de posibilidades. Bienvenidos a la biblioteca de la UPB.